What's good, amigo teólogo y teóloga? Por aquí Carlos de la Teología de la Calle. Espero que estén todos súper bien. Hoy quiero hablar con ustedes un tema que está súper caliente en las redes sociales, especialmente en Instagram y en YouTube. Y este tema surge por toda la controversia que hay en una entrevista que le hizo este famoso locutor y persona influencer de Puerto Rico llamado Molusco a Alex Gárgola, que es un famoso productor de música urbana. Y sale la conversación de la religión. Y aquí vamos a ver el video. Lo voy a poner rapidito ya mismito para que lo veamos juntos y podamos escuchar lo que él dice y podamos analizarlo y hablarlo. Este video lo estoy haciendo no para criticar a Alex Gárgola, no para criticar sus creencias o cuestionar sus creencias. Él cree unas cosas, yo creo otras. Yo respeto totalmente lo que él cree. Obviamente, dentro de la cosmovisión cristiana quisiera que él obviamente pensara y creyera igual que yo, pero si no lo hace, eso no quita ningún tipo de respeto y aprecio hacia su trabajo y hacia su persona, hacia quien él es. Así que diciendo eso, antes de ver el video, quiero decir esto, y esto es sumamente importante para mí, y es que las redes sociales, especialmente en el Instagram de esta persona de Molusco, cuando él sube este video, obviamente se desatan todos los comentarios como siempre, muchas personas dando sus opiniones, pero especialmente me interesa enfocarme, y estoy hablando ahora a las personas que son cristianas, que comparten la misma fe que yo. Y muchísimas personas cristianas salieron a comentar, a decir, disparatero, mira este que ridículo, qué sé yo qué más, porque Alex Gárgola dijo, que lo vamos a ver ahora, que él cree en el universo, que él cree en el sol, que él cree en un ser superior o divino, pero que no Jesucristo, etcétera. Y empezó a hablar del Concilio de Trento y un montón de cosas históricas, Constantino, la Biblia, y un montón de gente cristiana salió a decirle ridículo y a decirle un montón de cosas, disparatero, bla, bla, bla. Y a esa gente cristiana, pues yo quisiera decirles que muchas veces, aunque nos dé ese ardor o nos dé ese deseo de defender lo que nosotros creemos, muchas veces decirle que es ridículo a las personas no es la solución. Cuando usted está en desacuerdo con alguien, usted expresa su desacuerdo o ataca el desacuerdo en el argumento. Usted no ataca a la persona. Eso se llama en el ambiente legal el ad hominem. Usted no ataca a la persona. Cuando usted ataca a la persona y no al argumento, usted pues pierde credibilidad, se ve mal. Especialmente se ve peor cuando es alguien cristiano predicando sobre un Dios de amor, predicando sobre un Jesús con los brazos abiertos, que te acepta, que te recibe. Y aquí entonces estamos nosotros como cristianos con estos dos deditos en el teléfono diciéndole ridículo, diciéndole disparatero a alguien que no piensa como nosotros. Yo no sé la historia de Alex Gárgola, yo no sé si él creció en una iglesia, no sé qué tipo de formación religiosa tiene o no, pero probablemente Alex Gárgola no sea una persona súper religiosa en el sentido de buscar y de haber crecido en todo este círculo cristiano, y que nosotros como cristianos estemos diciéndole ridículo y estemos diciéndole disparatero. Me parece que desperdiciamos una oportunidad preciosa que nos puso en las manos el Señor para poder hablar y para poder demostrarle respeto, empatía, a pesar de las diferencias que podamos tener en creencias, en religión, demostrar empatía, amor con Él. Y sabrá Dios si Alex Gárgola no visita una iglesia, no va a visitar una iglesia en los próximos días, meses, años. Sabrá Dios si esta era la única oportunidad que teníamos para hablar con él de religión, porque él siempre está hablando de música urbana, de videos, de artistas, y esta única oportunidad que tuvimos de hablar con él sobre reggaetón y que él leyera sobre religión y que él leyera los comentarios, muchas personas, muchos cristianos la desperdiciaron hablando y diciéndole disparateros, ridículos, etc. Así que tenemos que evaluarnos muchas veces y ver que la manera en que defendemos el cristianismo no nos afecte, y no afecte sobre todo la fe como tal. Así que tengamos mucho cuidado con eso. Ok, para ir al grano entonces, vamos a ver el video, vamos a ver qué dice. ¿En qué tú crees? Yo creo en el universo. ¿Tú no crees en Dios? Creo que hay un creador, hay algo, una energía grande en el mundo, un creador, pero no el Jesucristo que te pintan en los cuadros
con el pelo largo, porque 2500 años después o 3000 o lo que sea, tú no tienes imagen clara de lo que fue una persona hace más de 3000 años. Por eso esa persona que ponen que es un Jesucristo, ese no es. Ok, vamos a pararlo aquí, vamos a detenerlo aquí. Ahí Alex Gárgolas está diciendo que él sí cree en algo, cree en un ser superior, cree en el universo. La creencia de que el universo es el origen de todo, etcétera, se llama panteísmo. La creencia de que existe un ser superior se llama teísmo. Y el cristianismo cae dentro de eso también. Después más adelante, no sé si en este video lo dice, que él cree en el sol. Y ahí está diciendo un par de cosas que esas son sus creencias. Si él cree en el universo o si él cree en un ser superior que no necesariamente es el Dios cristiano o cualquier Dios, Alá, el que sea, de cualquier religión, pero cree en la existencia de un ser superior. Pues ahí hay dos puntos de vista: el panteísmo, que no es lo mismo que el teísmo. No sé por cuál de las dos él se inclina más, cuál de las dos él cree más, pero hasta ahora esas son sus creencias y eso es lo que él cree personalmente, y ese es todo su derecho. Él está en todo su derecho de hacerlo, al igual que usted y yo como cristianos tenemos la bendición de poder decir a viva voz acá en Occidente: yo soy cristiano. Él también tiene el mismo derecho y la misma oportunidad de decir: yo creo en el universo, yo creo en, qué sé yo, en un ser superior que no es necesariamente Cristo, sin que le llamen ridículo a él, como a nosotros no nos llaman ridículos por ser cristianos. Muchas veces sí, otras veces nos llaman ridículos. Anyway, este punto es bien importante. Él dice que no cree en ese Jesús que nos pintan en los cuadros porque no es la cara de él realmente. Y si buscamos en la historia, ese Jesús que nos pintan en los cuadros, blanco, rubio, etcétera, se ajusta y se adapta más a unos tipos de agendas y unos tipos de momentos históricos que no necesariamente. Mientras más buscamos los artes más cerca al tiempo de Jesús, vamos a ver la diferencia en cuestión de color de piel, de facciones faciales, etcétera. Ahí tengo que darle hasta cierto punto la razón a Alex. Ese no es, o ese Jesús blanco que nos pintan muchísimas veces, rubios o claritos, realmente no se asemeja a lo que académicamente se cree y científicamente se cree que era Jesús, o ese Jesús del primer siglo. Vamos a seguir viendo el video. O sea, ¿tú no crees que es una persona que resucitó, que murió por ti y resucitó a los 3 días? Eso dice la gente, ¿entiendes? Y eso pues dicen los papeles de la Biblia. Pero me voy a comprometer con lo que voy a decir ahora. Y lo voy a decir rápido en 3 minutos, y pues el que me quiera creer que me crea y el que no también. Yo creo en un creador. La Biblia la montaron en el Concilio de Trento para el tiempo que Constantino era emperador de Roma, ¿no? Constantino dijo: hay que hacer un libro para organizar a toda la gente, tráiganme todos los papiros que encuentren por ahí. Traen los libros. Le pegaron a traer los papiros. Ok, esta historia me gusta, esta se queda. No, esta no me queda, esta no, quémala. Esta se oye bien, vamos a ponerla aquí. Esta no, quémenla. Eso se llama el Concilio de Trenton, búsquelo en Google. Se perdieron muchísimas escrituras. Los romanos lo adaptan, cogen los romanos, los mismos que mataron a Jesús. Fíjate esto, los mismos que mataron a Jesús, los romanos fueron los creadores de la Biblia. No fueron que si los hebreos ni nada de eso. Los romanos la montan, y cuando la montan dice: pásale esto a los griegos para que la traduzcan. Y le pasan ese material a los griegos. Imagínate de eso. Por eso es que cuando tú coges una Biblia, la Biblia te dice traducida, la nueva traducción griego-cristiana. ¿Entiendes? Que lo que tú estás leyendo es un material que desecharon, adjudicaron, desecharon, lo cogen los romanos, los mismos que matan a Jesús, se lo dan a los griegos lo traducen, se lo mandan a los romanos. Ok, y esta es la Biblia. Ok, aquí hay un montón de cosas. Mira, lo primero, aquí hay un anacronismo, porque cuando él habla del Concilio de Trento, el Concilio de Trento se formó en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, y habla entonces de cuando Constantino era el emperador. Constantino fue emperador en el siglo IV, a principios del siglo IV, en el 306 al 312 y pico por allá. Es un anacronismo de 1000 años. Hay un gap, hay una diferencia, hay una brecha de 1000 años entre Constantino
y el Concilio de Trento. Constantino fue ese primer emperador que aceptó el cristianismo, se cree que aceptó el cristianismo, pero no fue el emperador que oficializó el cristianismo. Ese fue Teodosio, más adelante, casi acabándose ya el siglo IV, los 370 y pico por allá arriba. El Concilio de Trento surge como respuesta a la reforma protestante que inició Martín Lutero, o que explotó Martín Lutero, porque hubieron muchas personas antes, lo que se conoce como pre-reformadores, que iniciaron todo este movimiento cuestionando la autoridad papal, incitando a la gente a volver a la autoridad de la Biblia, etc. El Concilio de Trento lo que hace es coger todos los puntos que Martín Lutero ataca en las 95 tesis y otros puntos más, y hacer una postura oficial de la Iglesia Católica y decir, mira, la Reforma Protestante está diciendo esto, nosotros afirmamos esto. Y entonces ahí el Concilio de Trento oficializó de que la versión oficial era la Vulgata, la versión oficial de la Biblia era la Vulgata Latina, de que la autoridad papal era por encima de la autoridad de la Biblia, que el celibato en los curas y sacerdotes. Bueno, se oficializaron un montón de cosas en ese concilio. El Concilio de Trento también, lo que él dice de que si hicieron la Biblia en ese concilio, no. El Concilio de Trento lo que hizo cuando oficializó la Vulgata Latina es decir que las demás copias que se estaban haciendo, como por ejemplo John Wycliffe, que tradujo la Biblia al inglés, del latín al inglés, pues que esas versiones la Iglesia Católica estaba diciendo que no eran válidas. Y con eso entonces la Iglesia Católica está diciendo, esta es la Biblia oficial según la Iglesia Católica. No es que la Iglesia Católica se inventó la Biblia en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. La historia del canon bíblico viene de muchísimo antes, con los hebreos que formaron, de hecho, la Biblia, para los tiempos de Jesús, por ejemplo, la Biblia o el canon era el Antiguo Testamento, la Torá, con otros libros más, los profetas y los escritos, los salmos, etcétera, etcétera. No, la Biblia no se forma, o la Iglesia Católica no forma la Biblia en el Concilio de Trento. De hecho, la Biblia o el canon bíblico, el Nuevo Testamento que nosotros tenemos hoy, no se vino a cerrar casi hasta el siglo III, finales del siglo III, principios del siglo IV. Todavía, de hecho, hasta mucho después del siglo IV, siglo V, todavía había debate en cuáles eran los textos sagrados inspirados por Dios para hacer o para cerrar el canon. Y ahí estaban obviamente todas las cartas de Pablo, etc. Que estuvimos casi 5 siglos en la historia cristiana debatiendo o buscando cuáles realmente eran esos textos que iban a entrar finalmente al canon oficial que todas las iglesias iban a compartir. En este sentido, no estoy haciendo esto para humillar a Alex Gárgola o para decirle que es un disparatero, no. Simplemente que la información que compartió aquí con Molusco no es correcta. El Concilio de Trento y Constantino son dos cosas totalmente distintas, separadas por más de 1000 años de diferencia. Con esto, lo que quiero simplemente es abrir el diálogo, tanto para Alex Gárgola, a quien respeto como productor, es uno de los mejores productores del género, ha hecho historia en el género urbano, a que simplemente se pueda tener un diálogo y podamos hablar si él sigue firme en sus creencias sobre el universo, sobre el sol, etcétera. Se les respeta. Y un llamado también a todas esas personas cristianas a que aprovechemos el tiempo y cada oportunidad, y en vez de estar llamando ridículo a alguien porque no piensa igual que yo, que eso es fanatismo, una persona que simplemente no puede lidiar o no puede entender que otra persona tenga otro punto de vista diferente al suyo, que no simplemente no nos dejemos llevar por ese fanatismo y por el caliente y por el querer defender la sana doctrina, y que actuemos siempre bajo el amor y siguiendo el ejemplo de Jesús, que siempre fue un poquito más duro o más rígido, ¿verdad? Corrigiendo a los de dentro del sistema religioso y tratando con respeto y con amor a la gente que estaba fuera de ese sistema. Así que nada, amigo teólogo y teóloga, te mando un fuerte abrazo. Te habla Carlos de la Teología de la Calle. Será hasta la próxima. Dios los bendiga.